Muy buenas noches a todos, bienvenidos al webinar. Si me ayudan con la música, ahora sí, bienvenidos a todos, buenas noches. Bienvenidos al webinar NEC 3, NEC 4 SC, cómo efectuar una adecuada gestión del cronograma. Mi nombre es Luis Gotelli, docente de Construction Management Institute y de un curso relacionado a este webinar. En principio quería rápidamente hablarles de CMI. CMI, quien es nuestro anfitrión el día de hoy, es una empresa que brinda servicios de consultoría en gestión de proyectos de construcción, análisis sectorial y educación ejecutiva, siendo su propósito profesionalizar la gestión de proyectos de construcción. Y justamente en ese marco se identificó la relevancia de lanzar un conversatorio relacionado a la gestión del tiempo bajo el contrato NEC 3, NEC 4 SC en proyectos de construcción, el cual consideramos un tema de vital importancia, más aún siendo conscientes de que los proyectos poseen un alto nivel de complejidad e incertidumbre, lo cual demanda la aplicación de los más altos estándares de gestión del tiempo para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. En ese sentido, este webinar será desarrollado bajo el formato de conversatorio, en el cual interactuaremos con los invitados a través del planteamiento de preguntas relacionadas al tema, con el propósito de intercambiar ideas desde diversos puntos de vista y experiencias que enriquezcan la discusión. En ese mismo sentido, queremos invitarlos a todos a participar del curso Gestión del Tiempo bajo el modelo de contrato NEC 3, NEC 4 en su tercera edición, el cual les permitirá conocer de manera estructurada la forma de gestionar los cronogramas bajo este modelo contractual, que es claro, simple, flexible y basado en buenas prácticas internacionales. Finalmente, antes de presentarles a nuestros invitados, les queremos compartir algunas recomendaciones para el desarrollo de este conversatorio. En primer lugar, todos mantendremos los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas para evitar interferencias. En caso alguno de ustedes tuviera preguntas durante la exposición, agradeceremos por favor que las envíen mediante el chat que se encuentra habilitado en la parte superior de su pantalla. Estaremos atentos a las preguntas que tengan a bien compartir con nosotros. Sin más preámbulos, pasamos ahora a la presentación de nuestros invitados. El día de hoy nos es muy grato contar con la presencia de dos invitados, quienes son destacados profesionales con amplia experiencia en gestión de proyectos de construcción nacionales e internacionales, desde la perspectiva del contratante, contratista y consultor en una gran variedad de proyectos. Y en principio me gustaría presentarles a Javier Nafria, Master in Construction Project Management por UK, por el Reino Unido, ingeniero de caminos por la Universidad de Burgos, profesional de construcción con más de 9 años de experiencia, especializado en planificación y PMOs, trabajando a nivel internacional para constructoras y consultorías en los sectores residencial, commercial, oficinas, ferrocarriles, deportes y culturas. Actualmente, Javier se desempeña como soporte directo de la PMO para el portafolio de P&P Colegios Bicentenario. Javier, buenas noches, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Luis. El gusto es mío. Gracias. Encantado, bienvenido. Presentamos ahora a nuestro segundo invitado, quien es Alfredo Vila, Master of Science in Engineering, por el programa Construction Engineering and Project Management, Universidad de Texas at Austin, Estados Unidos, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista en gestión de proyectos de construcción con más de 14 años de experiencia en una variedad de proyectos, incluyendo plantas mineras, infraestructura vial, instalaciones deportivas, edificaciones y retail. Actualmente se desempeña como Senior Planning Manager en MACE para el portafolio de proyectos de reconstrucción con cambios. Alfredo, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches Javier. Un gusto para mí estar aquí. Encantado de tenerlos. Buenas noches, Alfredo. Entonces ya estamos, ¿no? Ya estamos. Yo básicamente voy a pasar a iniciar con la conversación, si es que estamos de acuerdo, y como habíamos preparado el tema, Javier, Alfredo, básicamente vamos a centrarnos en un conversatorio, y para romper el hielo, yo tengo algunas preguntas iniciales, y de hecho, señores del público,
tengan a bien, por favor, compartir con nosotros las preguntas correspondientes para poder intercambiar ideas, que es el propósito de este webinar. La primera pregunta, Javier Alfredo, y puede tomarla cualquiera. ¿En qué se diferencia el enfoque para gestionar un cronograma bajo NEC respecto a la forma tradicional que todos conocemos? ¿Existen exigencias, existen demandas, existen requisitos que se deben cumplir en este modelo de contrato? ¿No? Y les lanzo la pregunta, Javier, Alfredo, para arrancar con el conversatorio. Alfredo, si quieres, bueno, empieza tú. Te lanzo a ti la pelota. Vale. Sí, sin duda existen diferencias. Ya, puedo comentar desde mi experiencia en proyectos nacionales, donde he encontrado las mayores diferencias con un modelo de contrato como NEC. Y bueno, hay varias cosas por comentar, pero yo creo que resaltaría la importancia que le da el modelo de contrato NEC a la gestión del cronograma. Importancia explícita, porque existen requisitos contractuales muy bien detallados, eh, que gobiernan la forma en cómo se espera que el equipo de proyecto gestione el cronograma. Y eso cambia completamente el estado del arte de la gestión de cronograma en proyectos nacionales. Primero porque usualmente gestionar un cronograma no ha sido tradicionalmente de las cosas prioritarias cuando hablamos de ejecutar un proyecto de infraestructura. Y segundo, por si en algún proyecto lo ha sido, no ha estado escrito o no ha estado establecido con claridad cómo es que se va a gestionar. Entonces, el modelo de contrato NEC, sea el NEC 3 o el NEC 4, rompen ese formato tradicional y le dan la relevancia y le dan las pautas de cómo hay que gestionar. Y entonces eso para mí es de lo más resaltante en cuanto a las diferencias entre un modelo tradicional y un modelo bajo un tipo de contrato estándar, ¿no? Javier, te doy el pase. Sí, yo porque o sea, coincido al 100% contigo. La experiencia en Perú es exactamente la que tú has descrito, la que yo tengo. Mi experiencia en Europa y también en el Reino Unido es, yo empecé con contratos JCT, algún FIDIC más pequeñito y algún contrato bespoke, hechos en plan para la ocasión, y el rol del cronograma y el del planificador eran como muy, muy secundarios. Y ahora en Europa, y sobre todo en el Reino Unido, en el sector público, se utiliza mucho el NEC, y la posición y la importancia tanto de los planners como del cronograma se está incrementando en los últimos años, pues de una manera muy significativa. Y adicionalmente, por complementar, cuando se cogen las plantillas que propone el NEC para desarrollar los contratos, los requerimientos que hay son muy elevados comparados con las plantillas que puedes encontrar en otro tipo de contratos. Entonces, sí, o sea, los requerimientos de NEC para cronogramas son mucho más exigentes de lo que exigen otro tipo de programas, pero que a mí personalmente me parece muy bien, porque al final los proyectos son plazo, costo y calidad. Y creo que hasta hace cierto tiempo el cronograma no tenía ese 1/3 de importancia, y con los contratos NEC ahora se pone en el cronograma y la función de planificación como una de las 3 partes vitales de los proyectos. Y Javier, Alfredo, miren, yo coincido totalmente con ustedes. A mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar con NEC, porque nunca había visto antes aquí en Perú un contrato tan explícito en principio, porque es muy explícito, ¿no? Los contratos tradicionales no te dicen cómo hacer las cosas. NEC te dice cómo hacer las cosas, y en el cronograma específicamente muchísimo detalle.
algo que me sorprendió complementariamente es que se le exige, por ejemplo, al contratista que actualice el cronograma constantemente, ya en la práctica esto es cada mes, por ejemplo, y se le da pautas específicas de qué aspectos tiene que actualizar de lo que realmente ha ocurrido, y más aún, Javier Alfredo, que para mí fue totalmente nuevo, que proyecte o que haga un forecast en función a su máximo conocimiento al momento de actualizar el cronograma, Mm. ¿no? Y eso quiere decir, por ejemplo, de que si el contratista considera, bajo condiciones actuales, que el cronograma se nos va, y se nos va una semana, 2 semanas, un mes, está obligado a decirlo. Entonces, eso a mí no me cabía en el cerebro. Yo decía, pero ¿cómo es posible esto? ¿No? Pero justamente es parte de la importancia y relevancia, como ustedes bien lo han mencionado, que tiene NEC y pone al centro digamos, del proyecto al cronograma. ¿Cómo lo define Javier? Como el beating heart, ¿verdad? Sí, Del de los proyecto. proyectos. Eh, Exactamente. Y eso me lleva, de hecho, a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, desde su perspectiva y experiencia, las claves del éxito para gestionar los tiempos, para gestionar el cronograma bajo este modelo de contrato? ¿Qué aspectos no se nos pueden escapar de la vista? si quieres, Alfredo, en esta empiezo yo. Dale, sí, empieza Eh, tú. Yo creo que hay una parte, o sea, hay dos aspectos desde mi punto de vista. Uno es en la parte técnica de cómo gestionar el cronograma y que, como muy bien has dicho tú, el contrato NEC es súper estricto, no súper estricto, pero súper claro en qué tiene que incluir el cronograma. Entonces, una buena gestión desde un punto de vista de un contratista que está desarrollando un cronograma tiene que empezar por tú tienes que tener los requerimientos del contrato y mientras estás desarrollando esos cronogramas, tienes que asegurarte de que todo está incluido, ya sea elementos de health and safety, tu time risk allowance, tu terminal float, la explicación de la narrativa. Entonces, tienes que asegurarte de que esa checklist, por decirlo de alguna manera, que te pone el contrato, primero está cumplida. Y luego, por el otro lado, y eso yo creo es más mi experiencia personal, uno de los puntos principales es el cronograma lo desarrolla el contratista, pero el proyecto suelen ser, los dos principales jugadores suelen ser el contratista y el gerente de proyecto. Y el gerente de proyecto al final es el que decide. Eh, yo en mis primeros años, hace ya muchos en mi carrera, yo solía tener mis cronogramas en PDF poco resumidos y se los lanzaba al gerente de proyecto a final de cuando me tocaba, según el contrato, y era como, bueno, ya está, ahí se queda, yo se lo he mandado y no entres mucho en detalle. En cambio, en el contrato NEC, creo que un ambiente, y el contrato NEC es colaborativo en sí mismo, pero una colaboración cercana con el gerente de proyecto en el que le explicas qué estás haciendo en el cronograma, cuáles son los cambios, no solo cuando tú le presentas el cronograma, sino antes de enviarlo, es muy importante. Yo, por ejemplo, en mi último proyecto como contratista en el Reino Unido, antes de enviar el cronograma y la narrativa que me tocaba mensualmente, yo me juntaba con el gerente de proyecto 2, 3 días antes y le decía, mira, esto es lo que he actualizado, esto es lo que me está saliendo en el cronograma, esta es mi proyección, esto más o menos, tengo 2, 3 días de trabajo restante, pero esto es más o menos lo que te voy a mandar. ¿Qué te parece? ¿Qué no te parece? ¿Qué opinas? Y luego hay partes, hay elementos del cronograma que están influenciados por el gerente de proyecto. Entonces, si tú con el gerente de proyecto, decisiones que él va a tomar, proyecciones, como lo has dicho tú muy bien, Luis, sobre lo importante que es la proyección a futuro, si tú pides que ese gerente de proyecto te ayude a determinados supuestos como cuándo te van a instruir en el futuro determinado cambio de diseño o diferentes requerimientos, eso hace que cuando tú le presentes el cronograma al gerente de proyecto, primero, sea mucho más realista, por lo tanto, estás haciendo una gestión mucho más cercana a la realidad, mucho más precisa, y segundo, al gerente de proyecto lo tienes en el bolsillo y hace mucho más fácil esa gestión a futuro. Totalmente, muy, muy buena práctica, de hecho, ¿eh? Yo creo que es totalmente llevadero aquí a nuestra realidad, ¿no? Alfredo, te paso la posta. Eh, Sí, Luis, gracias. Sí, suscribo lo que menciona Javier ahí. Eh, Visto innumerables cronogramas ya ahora desarrollados por distintos
constructores, consultores que trabajan con este modelo de contrato. Creo que una de las cosas que revela un modelo de contrato como el NEC es el profesionalismo con el que uno trabaja el cronograma. Porque finalmente el cronograma, técnicamente estamos utilizando la misma metodología desde que empezó el Critical Path Method, desde los años 70, es el mismo. Eso no cambia. Secuencia lógica, holgura total, critical path, eso no cambia. Pero creo que hemos estado tan acostumbrados a una forma muy superflua de gestionar el cronograma que cuando entramos en un contrato tipo NEC y lanzamos nuestro primer cronograma, se revela al instante de que no hemos leído el contrato, porque las condiciones del contrato son clarísimas. Entonces, en el primer nodo del WS, el revisor se da cuenta de que no ha leído el contrato, no ha leído la cláusula que describe cuál debe ser el contenido del cronograma. Entonces, eso creo yo que es uno de los puntos clave. Es un modelo de contrato estándar. Y siendo un modelo de contrato estándar, tiene una estructura muy bien pensada. Tiene componentes muy bien estructurados. La gestión de tiempo, la gestión de cambios. Y no solo eso, sino que lista cada una de las características que debe tener el cronograma, cada una de las características que debe tener la revisión del cronograma y cada una de las características para rechazar un cronograma, inclusive. Están indicadas ahí cuándo es que se puede rechazar un cronograma. Entonces, esto obliga al profesional o a los profesionales que van a estar involucrados en la gestión de cronograma a elevar la valla, a ser mucho más dedicados en cómo se tiene que gestionar el cronograma. Y creo que ese es uno de los puntos clave. El otro punto clave es lo que menciona Javier y lo suscribo totalmente, es el involucramiento del gerente de proyecto, el involucramiento del que va a tomar la decisión que no puede ser tomada por la persona especialista en cronograma. Y casi siempre eso va a pasar por el gerente de proyecto. Entonces, un cronograma sobre el que el gerente de proyecto no esté enterado o no conozca los detalles que están en las proyecciones, no conozca los detalles de los supuestos que hay en el cronograma, pues difícilmente va a reflejar en esencia lo que el proyecto estratégicamente tiene en mente ejecutar. Porque sea que utilicemos Primavera o Project o cualquier software especializado, vamos a ser conscientes de que para alguien que no esté muy acostumbrado a la gestión de cronograma, ver 500 o 600 líneas de un cronograma en Primavera Project va a ser difícil leerlo. Y usualmente el gerente de proyecto tiene muy poco tiempo para digerir toda esa información. Pero ahí nuevamente juega el rol del expertise, de la persona que vaya a ser el responsable del desarrollo del cronograma, en que los supuestos que estén dentro de toda esa cadena de actividades, pues tienen que ser entendidos, tienen que ser resumidos, presentados con un alto nivel de comunicación a fin de que quien tome la decisión la haga sobre la base de una información claramente entendida, ¿no? Quiero decir, que el cronograma refleje en esencia lo que el proyecto esté planificando. Planificar es una cosa, Alfredo, programar es otra. Y solamente para redondear, disculpa que te interrumpa, ¿no? La importancia que tiene el concepto del cronograma aceptado. Y yo creo que en ese sentido podemos dar a la audiencia algunos, yo no sé si tips, recomendaciones, ¿verdad? Para asegurar que se pudiera decir de que el cronograma va a ser aceptado. Que es todo un tema, porque el cronograma aceptado te define una línea base, digamos, actualizada en el proyecto,
te permite estimar impactos de eventos compensables, que es seguramente lo más importante. Entonces, contar con un cronograma aceptado y reciente es de vital importancia para la gestión del proyecto en general. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones damos para que los cronogramas puedan ser aceptados? Yo sé que es una pregunta media difícil, ¿no? Pero creo que va a dar para conversar. Eh, si quieres, voy primero, Javier. Sí, dale. O sea, yo antes de complementar una cosa, quería que me ha parecido Sí. lo que habéis dicho sobre el tema de lo estricto, no lo estricto, pero los requisitos que hay sobre el cronograma. Un punto muy importante y que yo todavía no he visto que se esté mejorando es, del lado del contratista, los planes son muy buenos. No hay tanta experiencia a nivel de planificación detallada del lado de los project managers. Para una adecuada gestión, los project managers, las empresas que hacen project management, deben, y algunas están ya en proceso, incrementar sus capacidades en cronogramas, porque no es lo mismo recibir un PDF con un cronograma resumido de 40 páginas, perdón, 40 páginas no, de 40 líneas a final de mes, que recibir un cronograma, como muy bien ha dicho Alfredo, de 500 actividades que hay que analizar en detalle. Si el contrato tiene muchos más requerimientos, significa que el gerente de proyecto o su equipo debe ser capaz también de validar esos requerimientos. Por lo tanto, no solo que el contratista se ciña a lo que dice el contrato y a lo que se le pide, sino que del lado del gerente de proyecto y de su equipo se tengan las capacidades para poder analizarlo. Y eso es un punto que yo creo que todavía no hay, no dentro de la industria o dentro de la parte del cliente, del project manager, todavía eso está arrancando. Sí, sí, y es algo, no sé si anecdótico o curioso, Javier, pero justamente cambia un poco la forma tradicional de manejo NEC, porque el rol de gerente proyecto, pues usualmente lo asociábamos al líder del equipo constructor, pero acá en NEC, para NEC el gerente de proyecto viene del lado del empleador. Entonces, Claro. ya desde ahí se muestra el espíritu NEC de que es un solo equipo. No es que eres tú contratista y yo empleador. Te exijo lo que tienes que hacer, sino que el gerente de proyecto es el que gestiona el proyecto y tiene al equipo del contratista que tiene que ir de la mano, si no, no funciona. Um, y creo que también eso va a influir muchísimo, muchísimo en la existencia o no del cronograma aceptado, Luis. Porque así como es explícito en indicar qué requisitos tiene que tener el cronograma, también es explícito en indicar cuándo el gerente del proyecto puede rechazar un cronograma. Y ha sucedido, y seguramente también le sucede a Javier, que muchísimas veces un cronograma se rechaza sin que haya el soporte contractual para rechazarlo, porque asumimos ciertas condiciones que debe tener el cronograma, desde cosas como que la culminación prevista, el plan completion. Oye, mucha gente no puede estar más allá de tu plazo contractual. Si está más allá de tu plazo contractual, pues te lo rechazo. Y no, como ya se ha comentado al inicio, no puede pasar eso. Entonces, claves para que un cronograma sea aceptado, es de juego que tiene el NEC, que son muy explícitas para ambos equipos, el equipo constructor y el equipo de gerente de proyecto, el equipo empleador. Están muy claras las reglas de juego. Y bueno, creo que siempre regreso a la misma pregunta, pero quería resaltar otra cosa. Normalmente o tradicionalmente, dado que no había mucho detalle en cómo gestionar el cronograma, pues en proyectos nacionales lo que optábamos eran por las buenas prácticas o la literatura Claro. existente en el medio para gestionar el cronograma. Con NEC están ahí puestas todos los requisitos para realizar el cronograma o para rechazar. Entonces, se debiera hacer mucho más sencillo la gestión del cronograma con todas las reglas del juego ya predeterminadas, ¿no?
Javier Alfredo, gracias por los comentarios, ante todo. Vamos entrando a un punto neurálgico de la gestión del tiempo. Probablemente muchos quieren escuchar esta parte y tiene que ver con los eventos compensables. Que es el pan de cada día en este modelo contractual y tiene una forma muy particular de, digamos, de llegar a estimar los impactos a nivel de tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué aspectos debemos considerar para la estimación de impactos en plazo, o qué derivados de eventos compensables? Y cuáles son, más bien, los errores más comunes que se cometen cuando se realizan estas estimaciones? Vale, si quieres ahí empiezo yo, porque sí, como muy bien has dicho tú, los eventos compensables son el pan nuestro de cada día, tanto si estás del lado del contratista como si estás del lado del empleador, del cliente, los eventos compensables es algo que tenemos que lidiar con ellos todos los días. Entonces, eh, para mí, por ejemplo, con mi experiencia como contratista, pero también del lado del cliente, ¿qué es lo más importante? Eh, lo primero, tener claro cuál es la situación en el momento en el que ha pasado el evento compensable, que ha sucedido, ¿cómo se llama? La fecha el dividing date, que se dice en inglés, la fecha en la que se ha instruido el evento compensable o la fecha en la que el contratista lo ha notificado. Entonces, en esa fecha, ¿cuál era la situación? ¿Qué cronograma? ¿Existía un cronograma aceptado? ¿No existía un cronograma aceptado? Entonces, antes de ponernos a calcular si el impacto van a ser una semana, 6 meses, 2 años, vale, ¿cuál es nuestro punto de partida? Y para mí, en el pasado, el contrato es muy claro. Dice, se debe utilizar el cronograma que está aceptado justo el anterior. O sea, cuando hay un evento compensable, se debe utilizar el cronograma presentado justo anterior si ha sido aceptado. Si ha sido rechazado, lo que el contrato dice, la plantilla original del NEC, que luego se puede modificar cada contrato particular, pero lo que dice es que el gerente de proyecto tiene que hacer su propia valoración. Entonces, como punto de partida, contratista, si tú tienes un evento compensable y no tienes del todo claro qué cronograma utilizar o no hay un cronograma aceptado, siéntate con el gerente de proyecto, es decir, con el empleador, con el cliente y acuerda si no existe un cronograma aceptado, qué cronograma vas a aceptar o qué supuestos vas a tener. Eso es lo primero, como el punto de partida. Que eso me lleva a uno de los errores que has preguntado cuáles son los errores principales. Muchas veces suele pasar que el contratista directamente utiliza un cronograma actualizado que no ha sido aceptado, es decir, un cronograma actualizado rechazado como base para calcular el impacto. Entonces, eso de primeras. Y luego, sí que creo que es igual todavía un poco a veces por el desconocimiento del detalle en el contrato NEC, yo todavía veo muchas sustentaciones de ampliaciones de plazo en eventos compensables hechas con Excel o hechas con PowerPoints o simplemente con diagramas. Entonces, creo que tener claro desde el principio cuál es la metodología para calcular eventos compensables y que siempre se tiene que utilizar los cronogramas actualizados es básico. Y luego, por complementar, la primera parte es decidir cuál es tu punto de partida por decirlo de alguna manera, el día del evento compensable, y luego la segunda parte es utiliza el sentido común para calcular cuál es tu extensión de plazo y conversa con el gerente de proyecto sobre determinados supuestos. En la mayor parte de los eventos compensables, cuando tú los calculas la ampliación de plazo, es prospectivo, es hacia futuro. Y el futuro nadie lo sabe. Y hay veces que tienes que hacer una serie de supuestos. Si sueles ser contratista, tus supuestos suelen ser mucho más beneficiosos para ti. Si tú eres el gerente de proyecto, tú no sueles estar tan de acuerdo con que el contratista considere que va a tardar tanto tiempo en hacer determinadas actividades. Entonces, segunda recomendación, todos esos tipos de supuestos que se hacen a futuro para proyectar las extensiones de plazo, conversalas con el gerente de proyecto,
con el cliente, llega a un acuerdo de tal manera que has acordado con él cuál es tu punto de partida a la hora de calcular un evento compensable y si hay determinados supuestos o indefiniciones que todavía son difíciles de especificar, convérsalas y acuérdalas con el gerente de proyecto. Eso va a hacer que tengas muchas más probabilidades de que cuando presentes tu cotización de evento compensable, el gerente de proyecto te la acepte. Luis, estás en silencio, creo. A ver. Sí, Discúlpeme, No, lo vi a Alfredo, no, gracias Javier, lo vi a Alfredo muy atento a lo que mencionaba. Estoy seguro que quiere complementar. Dale, Alfredo. no, estaba buscando qué complementar, pero creo que ya Javier no me ha dejado nada. Sí, a ver, creo que hay dos, lo ha mencionado Javier, voy a hacer énfasis en ellos. Hay dos puntos. El tema de eventos compensables tiene muchas variables. Puede llegar a ser un tema amplio y en algunos aspectos difícil de abordar a fin de llegar a la evaluación del impacto que satisfaga ambas partes. Puede llegar a ser muy complicado. Eh, y, la, y las claves los pilares que se deben tomar en cuenta para que este manejo o esta gestión de cambios a través de eventos compensables pueda ser exitosa, pasa por punto número uno, un cronograma relevante, eh, y esto puede ser no sencillo de conseguir, por lo que ya hemos comentado anteriormente. Necesitamos un cronograma aceptado. Cronograma aceptado requiere cumplimiento de requisitos contractuales. Cumplimiento de requisitos contractuales requiere de que las personas conozcan de que existe en el cronograma. Entonces, tener un cronograma que esté adecuado para evaluar el impacto ya requiere de muchísimos aspectos, que muchísimos aspectos sean completados. Entonces, eso podría no ser sencillo de conseguir. Hay un aspecto adicional relacionado al cronograma. Tradicionalmente, cuando se realiza el impacto que puede generar un evento en el cronograma, viene una palabra mágica, que es la línea base. Tradicionalmente, esta evaluación lo hacemos en un programa que llamamos línea base. Y el modelo de contrato NEC estándar, pues en ningún lado comenta línea base. Entonces, esto rompe muchísimos paradigmas que tenemos en la evaluación de impactos en un cronograma. Entonces, el primer aspecto tiene que ver con la parte netamente técnica del cronograma. El segundo aspecto, con el hecho de ser diligente, de ser prospectivo cuando se realiza el impacto, y eso también rompe muchísimos paradigmas, porque normalmente cuando hablamos de cuantificar un impacto, de evaluar un impacto, en lo último que pensamos es en ser diligente o proyectar el impacto que va a suceder. Normalmente actuamos luego de, porque claro, desde el lado de contratista pensamos, oye, pero si lo evalúo proyectando menos impacto del que voy a tener, pues no me conviene, mejor me espero a que suceda y ya cuando todo esté hecho, tengo mejor cuantificado qué es lo que va a pasar. Y desde el lado del gerente de proyecto se va a pensar, pero ¿cómo le voy a aceptar un cambio si no ha sucedido nada todavía? Quizás si algo pasa en el proyecto y ese impacto no es tan severo como el que quiere cuantificar el contratista. Mejor nos esperamos hacia el final y luego vemos cuál es el impacto. Y el problema es que el contrato NEC no ha sido escrito pensando en un análisis retrospectivo, no ha sido pensando en que los actores van a esperar hacia el final a resolver ese impacto. Y eso puede repercutir en muchísimos problemas al momento de tener el cronograma al día, tener los eventos compensables implementados, tener una proyección realista del cronograma, se vuelve muy complejo. Entonces, ser diligente y tener un cronograma que refleje la realidad del proyecto en el momento en que pueda suceder un evento, pues son los pilares y también son los dos grandes desafíos para una gestión exitosa
de evaluación de impactos por eventos compensables. Gracias por los comentarios y de hecho me ha hecho pensar varias cosas, si me permiten compartirlo. Y el tema de línea base es un tema que a veces no se entiende, ¿no? En NEC quiero decir. Claro, lo más cercano probablemente a una línea base sea el cronograma aceptado, el último cronograma aceptado. Es por ello de que tiene tanta relevancia que un cronograma, cuando es actualizado del lado del contratista, refleje al milímetro lo que realmente ha ocurrido, por un lado, y por otro, se proyecte al máximo conocimiento de las condiciones que he observado, la dificultad del proyecto, cuál es el saldo del alcance que nos queda por ejecutar, toda la problemática que tiene el proyecto actualmente, todas estas consideraciones se tienen que contemplar para realizar una proyección. Muy bien lo dijiste, Javier. Oye, y si algo queda en el aire, conversemos con el gerente de proyecto. Eso por un lado. Y lo segundo es que a veces nos olvidamos de que de acuerdo al contrato, el gerente de proyecto tiene la potestad de definir supuestos sobre los cuales se puede estimar el impacto del evento compensable. Y así se resuelve, o digamos, esto toma lo que Alfredo mencionó, Javier, que es la parte, digamos, no retrospectiva, sino más bien hacia futuro, el forward, ¿verdad? Oye, si no puedo llegar a estimar, claro, ¿quién tiene la potestad de hacerlo? Gerente de proyecto. Define el supuesto, sobre ese supuesto se hace la estimación. ¿Y qué pasa si es que el supuesto no se cumple? Básicamente el gerente de proyecto luego definirá o dirá, oye, cambiemos porque el supuesto no se cumplió y en función a eso se genera el más o menos correspondiente en el proyecto, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de ese detalle para la estimación de eventos compensables también, ¿no? Y aquí me llevaba otra pregunta. Y me voy a poner de pronto en los zapatos del contratista ahora. ¿Qué ocurriría si es que algún cronograma que ha sido aceptado tiene un error? Y de pronto sobre ese cronograma, de acuerdo al contrato, tenemos que estimar el impacto correspondiente del evento compensable. ¿El contratista tiene el derecho a corregir? ¿Cómo se manejaría esta situación que de repente es un poco extrema? Porque para que el cronograma aceptado tenga un error, el error ha pasado por el contratista y también ha pasado, digamos, por el gerente de proyecto, ¿no? Y nadie se dio cuenta y se aceptó. ¿Algo de esto les ha ocurrido en el pasado? A mí como contratista sí. De hecho, en mi último proyecto antes de venir a Perú, con todo el tema del COVID y los supuestos en los programas actualizados de cuánto iba a durar el COVID y cuánto se iban a cerrar las obras, luego uno de los supuestos no se acabó cumpliendo, se abrieron las obras mucho antes, por lo tanto, mi cronograma reflejaba, mi cronograma, a ver, el cronograma del lado del contratista reflejaba una fecha de culminación prevista mucho más tardía de lo que en realidad tenía que haber sido. Entonces, la diferencia era que el evento compensable con la culminación tardía no me impactaba nada. En cambio, si yo le aplicaba la realidad de lo que estaba realmente pasando cuando habríamos abierto la obra mucho antes, sí que tenía un impacto. Entonces, para eso yo creo aplicar lo que he dicho la primera parte de mi respuesta, que es lo importante es el punto de partida con el que empiezas el evento compensable. Y para eso lo que vas a hacer es utilizar el cronograma actualizado que tiene un error. Yo lo que haría como contratista es, me juntaría con el empleador, con el lado del cliente y le diría, mira, mi cronograma actualizado tiene este error, si yo lo actualizo hasta la fecha del evento compensable y lo regularizo, lo sincero, mi nueva fecha planificada antes del evento compensable es esta. Correcto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Si estás de acuerdo, vale, ese va a ser mi punto de partida para luego calcularte el impacto. Si no estás de acuerdo, lleguemos a una postura en común, saquemos un cronograma actualizado realista antes del impacto, realista corregido, y de ahí lo calculamos. Yo eso es como contratista, yo eso es lo que hice y lo que a mí me sirvió en esa situación y lo que yo haría. Gracias, Javier. No sé, Alfredo, si quisieras complementar, ¿algo de eso nos ha ocurrido? Sí, sí, suele suceder, Luis, y claro, es lo que menciona Javier. Ese aspecto colaborativo cuando se tenga que
cuantificar el impacto de un evento compensable, si hay un error. Y de hecho, en el NEC 4, sobre todo, la nota técnica lo deja muy claro. Creo que es el plus respecto al NEC 3, que no hay nota técnica, pero el espíritu en ambas versiones del contrato es el mismo, entonces aplica también para situaciones que se puedan presentar en el NEC 3. Si hay un error, gerente de proyecto y contratista pues lo deben resolver, sentarse, analizar a fin de tener un cronograma que sea el relevante para cuantificar, para evaluar el impacto que pueda causar un evento compensable. Esa va a ser la mejor alternativa. Tener y eso a veces, bueno, hay que tener claro que el cronograma para cuantificar, para evaluar el impacto que tiene un evento compensable, es un programa específico para ese propósito. Es el cronograma para cuantificar el impacto. No es un cronograma que vaya a estar sujeto a la aceptación de gerente de proyecto y esto conlleva al cumplimiento de requisitos. Entonces, pues si hay un error, ambas partes se sientan y evalúan el error a fin de resolverlo y tener un cronograma coherente con la realidad del proyecto. Gracias, Alfredo. Gracias. Cuando discutíamos este tema, me puse de otro lado, de otra parte del contrato, y no necesariamente del gerente de proyecto. Pensé en los subcontratistas, porque seguramente en la audiencia también tenemos a representantes de los subcontratistas, ¿no? No solo de los contratistas o de los gerentes de proyecto. ¿Qué recomendaciones podríamos dar, digamos, a los subcontratistas para una eficiente, efectiva gestión de su cronograma? Que claro, no es el cronograma del proyecto, es el cronograma de su subcontrato. eh, y de pronto podríamos dar ciertas recomendaciones desde ese lado de la mesa. Entonces, ¿qué sugerencias, recomendaciones podríamos darles a los subcontratistas? Alfredo, dale tú en esta, vete primero. Ok. Pues, a ver, eh, primero que hay que estar como subcontratista, lo mismo que aplica para el contratista, estar muy seguros cuál es el tipo de contrato que me vincula con mi otra parte, porque claro, puede ser, inclusive siendo el mismo modelo de contrato NEC, la opción que vincula a empleador y contratista no necesariamente es la misma opción de contratista-subcontratista. Entonces, eso podría tener algunas características a tomar en cuenta al momento eh, quizás no tanto gestionar el cronograma, pero sin duda al momento de evaluar impactos por eventos compensables. Puede ser relevante. Eh, y bueno, por otro lado, sucede muy a menudo que un impacto o un evento compensable entre contratista y subcontratista, pues no necesariamente se traslada de la misma forma hacia el empleador. Ujú, Y, correcto. y creo que ahí hay una falencia de parte de muchos contratistas, que hay una falsa idea de que si recibo un evento compensable de subcontratista, pues lo traslado al empleador por los riesgos del empleador, cuando son jerarquías de cronograma distintas, hay holguras distintas en un cronograma de subcontratista y en un cronograma de contratista. Entonces eso va a influir muchísimo al momento de evaluar un impacto. Eh, de principio eso, hay que estar muy seguros. ¿Quién es mi interlocutor? ¿Quién es mi cliente? Eh, y nos has oído muy a menudo que puede haber una falsa expectativa también de parte del subcontratista en presentar un evento compensable directamente al empleador, cuando hay un intermediario que es el contratista, es el gestor, es el equipo que está contratado para gerenciar el proyecto y ellos son los interlocutores primarios para
para analizar cualquier potencial impacto que pueda haber en sus cronogramas. Sí, pues yo por complementar lo que has dicho tú, una de las cosas que yo creo que a veces no se tiene en cuenta es que esto es como una pirámide. El de arriba, que es el empleador, tiene que gestionar, por decirlo de alguna manera, normalmente una sola interfaz, que es el contratista, y tiene un cronograma. Y el subcontratista con el contratista, normalmente, si estamos todos dentro del marco NEC, tienen que gestionar un cronograma. Sin embargo, el contratista, que está en el medio, tiene que gestionar un cronograma NEC hacia arriba con el cliente y tiene normalmente que gestionar tantos cronogramas NEC de los subcontratistas como subcontratos tiene. Eso quiere decir que la carga de trabajo para el contratista, tanto hacia arriba como hacia abajo, es enorme. Entonces, yo como subcontratista, por decirlo de alguna manera, a ver, es un poco repetir el contrato y es la filosofía del contrato, pero es intentar ser lo más sincero y ponerle el mayor sentido común a los eventos compensables. A mí me ha pasado, yo como contratista en el medio, a pesar que he sido justo, yo he apoyado y he favorecido más a subcontratistas que nosotros teníamos contratados con contrato NEC, que eran honestos conmigo y que me apoyaban. Ellos pedían sus extensiones de plazo y pedían su dinero adicional de manera correcta, pero los que eran justos, los que eran razonables, nosotros como contratistas en el medio les favorecíamos y les respetábamos mucho más que aquellos subcontratistas que intentaban, como muy bien ha dicho Alfredo, ir a veces hasta directamente al empleador o intentar o presentaban ampliaciones de plazo que no eran realistas. ¿Por qué? Porque a nivel de en el medio, como contratista, como tienes tantos cronogramas NEC, el del cliente hacia arriba, más todos los subcontratistas, tú al final te vas a acercar, vas a favorecer, vas a tener una relación más cercana a aquellos subcontratistas que te hacen la vida más fácil. Y como el cronograma dentro del marco NEC es uno de los tres, iba a decir yo el pilar más importante, pero no, uno de los pilares más importantes, eso quiere decir que tú como subcontratista, cuanto más honesto seas, cuanto más preciso seas en lo que tú le comunicas al contratista, más posibilidades tienes de que el contratista no como que te beneficie y perjudique a otros, pero que sea más justo contigo, y cuando hay que hacer determinados supuestos, como hemos estado hablando, pues quizás los supuestos en tu caso son más beneficiosos que los que el contratista le puede permitir a otros. Gracias, Javier. Gracias, Alfredo. Muy interesantes las reflexiones, se las agradezco mucho. Y en la conversación hablamos de otro concepto que son las holguras, que es una de las últimas preguntas que les hacemos en honor al tiempo que tenemos reservado. ¿Cómo es el manejo de holguras dentro de los contratos NEC, dentro de los cronogramas bajo un contrato NEC? De pronto podemos comentar de ello, porque existen algunas holguras que tienen nombre y apellido de dueño, y hay otras que cualquiera las usa de acuerdo a la necesidad. Entonces, yo creo que sería interesante repasar ese concepto para beneplácito de la audiencia. Holguras en el contrato NEC. Si quieres, voy yo en esta. Ve tú, Javier. Voy yo. En esto sí que tengo que reconocer que a mí me costó al principio, cuando cambié de contrato JCT y algún contrato así más específico, único en algún proyecto, pasar al NEC y entender las holguras fue una cosa que me costó, y los propietarios, quién es el dueño de cada holgura, me costó un poco, pero creo que ahora lo tengo bastante claro después de unos cuantos años. O sea, empezando por decirlo de alguna manera, de la más pequeña a la más grande. Lo primero es incluir el Time Risk Allowance. Y el Time Risk Allowance es una holgura, es la holgura por riesgo de tiempo, que hay dos formas de hacerlo. Uno es ponerla en una sola actividad al final del cronograma. La otra, que según mi experiencia en Inglaterra es la que se recomiendan la gente que ha desarrollado el contrato NEC, es incluir esa Time Risk Allowance, la TRA, dentro de cada una de las actividades del cronograma. Aquellas actividades que
tú consideres que deben tener holgura. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo un cronograma, hay determinadas actividades de las que tenemos una elevada certeza o precisión de que vamos a terminar en un determinado número de días, que los calculamos con ratios de productividad. Sin embargo, hay otras actividades dentro de los cronogramas que no estamos tan seguros, tienen algún riesgo, todavía no, igual la interfaz con el subcontratista no está desarrollada. Entonces, en esas actividades solemos incluir unos días adicionales para cubrirnos en el caso de que el subcontratista que está desarrollando las actividades tarde un poco más de la cuenta. Entonces, ese TRA se incluye dentro de las actividades. Por suerte, yo cuando era contratista en el Reino Unido tuve como consultor a la persona que desarrolló, una de las personas que desarrolló la nota técnica sobre eventos compensables y que ha participado en el contrato NEC. Y esa persona a mí lo que me recomendó es que alrededor de entre el 10 y el 15% de tus actividades deberían tener una TRA. Eso quiere decir, eso de cada 100 actividades, en unas 10, 15, tú pones la TRA. Esa TRA la tienes que mostrar, la tienes que mostrar al empleador. Es decir, tú cuando haces tu cronograma actualizado, o tanto tu primer cronograma, tu cronograma actualizado, tú se lo vas a presentar al empleador y tú le vas a decir en qué actividades has incluido TRA y cuánto has usado. Esa holgura te pertenece a ti, no la va a utilizar nadie, pero tú le estás diciendo, y además es buena práctica, le estás diciendo a tu empleador, oye, mira, yo he calculado este cronograma, estas actividades tengo un riesgo, una incertidumbre, y estas son las duraciones que he puesto. El gerente de proyecto no tiene el empleador no tiene la potestad de rechazarte tu cronograma porque hayas puesto mucha o poca TRA. Sin embargo, es necesario que el empleador esté enterado de en qué partes del cronograma has incluido y en qué actividades has incluido esa TRA. Luego tenemos lo que es el total float, que es la holgura de las actividades que no están en la ruta crítica. Por ejemplo, siempre solemos tener, bueno, en edificación, muchas obras exteriores, perímetros y demás, que las podemos completar antes o después sin impactar la ruta crítica o las fechas de culminación. Ese tipo de actividades sí se mueven por un impacto, por ejemplo, por un cambio en el diseño del gerente, pero no impactan las fechas de culminación. Ese es un ejemplo de unas actividades que tienen holgura que la ha usado el gerente, el empleador o el contratista porque ha habido X retraso en obra. Entonces, ese tipo de holgura, el total flow que tienen las actividades que no están en la ruta crítica, es una holgura compartida. Tanto el gerente como el empleador como el contratista pueden usarla. Y luego tienes la holgura terminal. Y la holgura terminal es la diferencia entre tu culminación planificada y tu culminación. Y por culminación digo culminación contractual. Y esa holgura es, el contratista es el dueño. Y el dueño no, el contratista. Y el contratista es el que puede utilizar esa holgura terminal, ese terminal float, para absorber parte del retraso que ellos mismos absorben esos retrasos que tienen en obra. ¿Qué pasa si nuestro cronograma se impacta por una instrucción del gerente de proyecto y nuestra holgura terminal se ve reducida? La holgura terminal nunca se va a ver reducida si es por un impacto del cliente. Entonces, lo que haríamos es moveríamos las fechas contractuales. Por lo tanto, tenemos dos holguras que le pertenecen al contratista, que son la TRA y la holgura terminal, y luego tenemos una holgura en el medio, que es el terminal float, que le pertenecen a ambas partes, al empleador y al contratista. Clarísimo. Muchísimas gracias. Vamos. No, está perfecto. Y mira, solamente esto es una muestra de la profundidad técnica que tiene NEC, ¿no? Y ningún otro contrato se le asemeja, ¿eh? Ninguno. Javier, Alfredo, palabras finales. Adelante, por favor. Mensaje final. Alfredo. Pues
Pues nada, encantado de estar aquí, Luis, y también un gusto poder haber compartido este espacio con Javier, que es un profesional de primera. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Un mensaje, un comentario final que podría hacer es que este tipo de contratos eh, permiten llevar a un escalón más arriba, a un paso más arriba, la importancia de la gestión de cronograma, la importancia de gestionar un proyecto en general. El cronograma, de hecho, es nuestro tema de conversación ahora, pero aspectos como gestión de cambios, gestión contractual, se ven fortalecidos y se ven mucho mejor atendidos, creo yo, para el beneficio del desarrollo de la infraestructura nacional, ¿no? Así que, bueno, encantado de haber compartido este espacio contigo. Gracias, Alfredo. Y nada, ¿no? Y recordar al público que se viene el curso, así que si quieren más profundidad del tema, van a tener a Alfredo totalmente y conmigo, de hecho, que voy a participar con esta profundidad correspondiente. Javier, adelante, palabras finales y muy agradecido de tu participación. Muchas gracias a ti también, Luis. La verdad, un placer compartir este tiempo con vosotros. Ha sido mi primera vez, así que me ha gustado mucho. Yo creo, lo único que me gustaría decir bueno, intentar, el mensaje que me gustaría dar y que yo también me lo repito casi todos los días cuando voy a trabajar es en construcción. Creo que en la mayor parte de los proyectos estamos muy acostumbrados a la relación contractual entre el empleador y el contratista. No suelen ser siempre lo fluidas que queremos. Sufrimos muchos, los empleadores sufren muchísimos, tienen muchísimos problemas con el financiamiento, con sus propios empleadores. Los contratistas, tenemos que sufrir con el empleador por arriba y con los subcontratistas por abajo. Y los subcontratistas luego son los que sufren con el contratista y con los que también tienen que sufrir porque son los que en realidad están en obra ejecutando. Entonces, estamos en un sector en el que, por desgracia, todos sufrimos. Todos sufrimos. Entonces, creo que el contrato NEC, pese a que no hay un contrato perfecto, creo que el contrato NEC es el primero a nivel, te diría, internacional, que intenta tener un approach mucho más colaborativo. Entonces, hagamos uso de ellos. Cuando tengamos problemas, sentémonos con los gerentes de proyectos, acordemos los supuestos. De esa manera conseguiremos, creo, entre todos, ya seamos en cualquier nivel en el que estemos en esto de la construcción, conseguiremos hacer nuestra vida mucho más fácil en los próximos años. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Javier. Gracias, Alfredo. Encantado de poder compartir este espacio con ustedes. De verdad creo que ha sido muy enriquecedor y con mucha profundidad. Gracias nuevamente, Javier, Alfredo. Y al público presente, recordarles de que quedan todos cordialmente invitados. Y al interno, me han comentado Sofía y Billy que se les está ofreciendo un cupón de descuento por haber participado de este webinar, ¿no? Y con el cual van a poder acceder a un porcentaje de descuento sobre el precio que se encuentre, digamos, el curso en el momento de la compra. Así que todos cordialmente invitados, ¿no? El curso, Sofi, arranca la próxima semana. Podemos pasar a la lámina anterior. Está arrancando el 23 de octubre, que es la próxima semana. Nuevamente todos cordialmente invitados de poder participar. Gracias, Javier, gracias, Alfredo, y arriba Perú. Dice que ya viene Gareca, así que para que ganemos. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo para ustedes, cuídense, gracias. Chao, chao.